Al iniciar una primera lectura de Berserk y estar al día con el manga, uno se da cuenta de un cambio que sufre el tono de la historia mientras más se avanza en la misma, pasando de mostrar violencia explícita y hechos traumáticos a aligerar su tono bastante con estos elementos. Este cambio suele ser más notable en la saga actual, Fantasía, donde podemos ver entornos tanto narrativos como visuales enfatizando en esta nueva perspectiva mucho más ligera. Pero, ¿cuándo ocurre este cambio? La respuesta rápida es que ocurre justo en la saga del Halcón Milenario, y no es un cambio abrupto como se suele pensar. De hecho, es uno bastante gradual en donde poco a poco, tanto los personajes como situaciones bajan el tono violento y sin desdén. Erróneamente, se considera que la intromisión de Shirk a la historia es el momento donde ocurre el cambio. Esto es errado ya que el propio arco donde aparece ella posee elementos bastante gráficos y fuertes, incluso más que arcos de la propia Edad Dorada. La invasión y violaciones de los trolls, el sentimiento de inutilidad tanto de Isidro y Farnes, la liberación del demonio interno de Guts junto a la armadura, y puedo proseguir si también incluimos la parte de la nueva banda del halcón. Entonces, nuevamente, ¿cuándo ocurre el cambio? Si bien este arco posee elementos aún bastante fuertes, es algo mucho más digerible que toda la saga que la antecedió, La Condena, que para colmo también es la saga más cruda y explícita de Berserk, así que podríamos decir que el cambio gradual del tono de la historia se dio a partir del inicio de la saga del Halcón Milenario, pero no es hasta la presentación de cierto arco que Miura declararía sus intenciones de cambiar el tono general de toda la obra, un arco que, para interés del video, vamos a llamar El Rugido del Mar. Abarcando del capítulo 236 al 243, este arco es posterior a que Guts portara la armadura Berserker por primera vez y justamente después que Griffith rescatara a la princesa Charlotte. En sus primeras páginas podemos darnos cuenta que nos traen un mundo desconocido para los personajes, el mar, tan grande que hace ver insignificante al grupo. Luego de esto podemos ver la reacción de los diferentes personajes ante su primera vez en el océano. Isidro, al ser un niño con una visión limitada del mundo, es el primero que se adentra y quien más lo disfruta, pero pese a esto, Puck y Varela, Sérpico y hasta Farnes están conviviendo todos juntos en el agua. Todos menos Shirk y Guts. Por un lado, Shirk acaba de vivir una experiencia bastante traumática, la muerte de su maestra a manos de la nueva banda del halcón. Por ende, pese a ser la primera vez que sus ojos presencian algo tan hermoso y vasto como lo es el mar, su mirada transmite desinterés. Por su parte, Guts, quien también es su primera vez viendo el mar, ni siquiera le importa o voltea a ver dónde está, siguiendo su camino. Ambos personajes tienen un diálogo bastante interesante. Mientras los demás disfrutan y juegan, ellos están heridos mentalmente y alejan sus propios problemas enfocándose en los demás. Por su parte, Shirk le preocupa que Guts esté debilitado y con la armadura maldita puesta, mientras que a él toda su preocupación recae en Casca. Aún cuando sus manos tiemblen sin motivo o haber pasado días sangrando constantemente. Todo esto sigue transcurriendo hasta que ocurre algo que se va a repetir a lo largo de este arco, el cambio de enfoque. Shirk comienza a adentrarse en sus pensamientos y temores, pero de repente Guts hace que ella se enfoque en el mar y él por primera vez también nota su presencia, donde podemos observar el atardecer y ver a Casca sonreír. Este panel en especial me encanta porque es el reflejo de la relación que tiene Guts con su equipo, aquellos que no solo le traen la felicidad a la persona que más ama, sino una paz y tranquilidad a él mismo. Y hay un cambio muy importante, el atardecer no significa más que pronto los demonios vendrían a por él, sino que transmiten una sensación de paz y calma. Al momento que ocurre esto, los personajes olvidan al menos por un segundo sus problemas. Acá vemos ya desde las primeras páginas las intenciones del arco. Todos los conflictos tanto físicos y mentales de los personajes van transformándose en una esperanza, sobre todo con el elemento del atardecer, ya que el manga hasta ese momento nos había planteado los peligros de la noche, y darle otro significado es un punto bastante fuerte del cambio que Miura nos quiere presentar, pero prosigamos. Cuando el grupo entra a la cabaña podemos ver a Guts en un estado bastante afectado por el uso de la armadura, pero aunque parezca un momento depresivo, es todo lo contrario. De hecho, el enfoque del grupo es mucho más familiar. Isidro haciendo bromas, Sérpico ayudando a acomodar las armas de Guts, Farnés dando de comer a Casca, todo transmite un ambiente muy agradable,
Pese a tener momentos anteriores como la cena en la casa de Flora, donde también parece pacífico, en realidad ese momento terminó por ser otra encrucijada para Guts, ya que es cuando se da cuenta lo lejos que está de alcanzar a la mano de Dios. Y si nos remontamos a la Edad Dorada, cuando Guts se reencuentra con todos, pese a tener un inicio agradable, se convierte en una explicación del estado deplorable de la banda y la desaparición de su líder, Griffith. Este momento y uno que veremos más adelante son importantes porque marcan no solo la unión del grupo de Guts como una familia, sino también el entorno pacífico y cómodo que están los personajes, uno que incluso vimos solo una vez hace mucho tiempo. Y remarcando esto, tenemos uno de los puntos clave de los personajes, Farnes pidiendo a Shirk que le entrene para ser una maga. Todos se sorprenden ya que ella era una cazadora de brujas, pero esto refleja más el interés de los personajes por querer mejorar y no solo sentirse útiles con su equipo, sino bien consigo mismos, algo similar con el desarrollo de Isidro al querer ser más fuerte. Como verán, a diferencia de los otros dos momentos que hablé previamente, en donde terminaban en una nota baja, este en cambio termina mostrándonos una premisa más alegre, los personajes interactuando con su cotidianidad y Farnes con deseos de conocer aquel mundo que le fascinó capítulos atrás. Finalmente tenemos el eje central de todo este arco, la charla a orillas del océano entre Guts y Shirk. Ella por su parte finalmente pone atención al mar al verlo por primera vez y reflexiona con lo que le había dicho su maestra antes de morir. Ella le dijo que era algo hermoso y peligroso a la vez. Esto lo analiza y lo compara con su estado actual, donde solo había estado a través de su imaginación y de las historias que había oído. Pero ahora está parada justo en él. Ahora está en un viaje sin retorno. Por primera vez entiende cuál es el mundo donde vive, y aquel lugar donde ella estuvo toda su vida solo parece un recuerdo lejano. A lo que Guts nuevamente vuelve a enfocar a Shirk con unas palabras importantes. Dentro de ti logras estar muy calmada, aunque creo que te concentres en los demás para poder distraerte. Y si te pasas haciendo eso a tan temprana edad, te convertirás en una adulta amargada. Con esta premisa vemos que Guts se ve reflejado en Shirk y viceversa, ambos con un temple tranquilo, pero por dentro sufren todas las desgracias que no pueden exteriorizarse. Haciendo un paréntesis, he de destacar que Guts, debido a su difícil infancia, siempre ha tenido una gran empatía por los niños. Desde el vamos, sus fuertes palabras contra la hija del conde fue lo que causó que lo viéramos llorar por primera vez. Su advertencia a Jill de no seguirlo en su camino de oscuridad, o la propia paciencia que tuvo con Isidro pese a perder a Casca, son la muestra de que Guts logra conectar muy rápido con ellos, pero no había tenido una conexión tan grande como con Shirk, y estas palabras le llegan a ella a tal punto que cuando intenta una vez más resguardar sus sentimientos, ella rompe su silencio y se pone a llorar, siendo su único consuelo, Guts. Nuevamente aquí vemos que en medio de la noche, donde se supone que todo debe ser un festín para los demonios, ahora solo son dos seres que expresan lo que sienten. Incluso destacaría a Ibarella, ya que es un elfo que ayuda al personaje de Shirk al complementarse, siendo que Ibarella sirve para exteriorizar todos los sentimientos que son difusos para Shirk, siendo que este momento nos aclara su atracción por Guts, que nace a través de que ve en él la amabilidad que nunca tuvo con los humanos, y el ser la persona que más entiende por lo que está pasando actualmente y sus sentimientos. Todo termina con una sonrisa correspondida, en donde aún en la peor de las circunstancias, se dan cuenta que no están solos. Pero no todo sería tan sencillo. Skull Knight hace acto de presencia, y pese a que sus motivos son buenos, esto solo deja en un panorama crítico a Guts. Le dice que por usar la armadura perderá el gusto, el olfato, la vista, el calor y la luz, siendo que dejará de ser humano para transformarse en una bestia. Guts y Shirk responden con una mirada optimista de la situación, diciendo que eso no va a pasar nunca más. Sin embargo, Skull Knight cambia de tema y menciona a Griffith, siendo que él fue el causante que la casa de Flora y ella misma fueran consumidas por el fuego. Viniendo aquí otro paralelismo, ya que Griffith fue también el causante de que tanto Guts como Shirk perdieran lo que ellos más amaban en el mundo. La reacción de Shirk ante esto es impotencia y tristeza, pero Guts, tan solo el saber que puede estar cerca de él, comienza a consumirse por la oscuridad, y su armadura comienza a poseerlo. Pero así como antes Guts ayudó a Shirk a enfocarse para que por fin liberara sus sentimientos, ahora es Shirk quien vuelve a traer a sus cabales a Guts y liberarlo así de la oscuridad.
Continuando con esta nota alta, Skull Knight por fin menciona que Casca podría tener una oportunidad de volver a ser ella, por lo que Guts rápidamente transforma su odio anterior en felicidad, transmitiéndole esto a Shirk de igual forma, y antes de despedirse, Skull le advierte que pese a que Casca sea sanada, eso no puede ser lo que ella realmente quiera. Después de esto, la propia Casca encuentra a un niño desnudo en medio de la playa, por lo que sin pensarlo decide cobijarlo entre su ropa. El grupo al ver esto decide mantenerlo junto a ellos hasta que amanezca. Como se van dando cuenta, el arco está haciendo un trabajo bastante bueno en mostrar a los personajes liberando sus verdaderos sentimientos y relacionándose unos con otros, en un entorno que no habíamos explorado antes de tal forma, como es el sentido familiar, que en las siguientes páginas vemos esto de forma más clara. Ahora no me enfocaré tanto a la narrativa, sino a lo visual, ya que los personajes ahora se encuentran muy juntos unos con otros. Los vemos interactuar de forma muy cercana y hasta las páginas abarcan a 3 o más personajes conviviendo en un solo panel. Esto da un sentido de unidad al lector. Si lo comparamos con la Edad Dorada, por poner un ejemplo, también había esa sensación de unidad entre la banda del Halcón o Guts. Sin embargo, veíamos a personajes a distancias enormes como Casca o Corkus, sintiéndose fuera de esa unidad. O cuando el grupo inició, de hecho, había una diferencia súper grande. Los personajes rara vez compartían paneles de manera seguida, sin que presentaran algún problema, y si lo hacían, eran para darnos a entender que se encontraban en el mismo lugar, pero casi no interactuaban entre ellos, sintiéndose tan distantes unos con otros, y se enfocaban más a sus cuestiones personales, usando fondos blancos o negros, enfatizando en estos conflictos internos, y más en los individuos que en el grupo. Y ahora el verlos juntos de forma tan seguida sigue creando este sentimiento de pertenencia. Ya no eran personas aleatorias unidas de la nada, eran compañeros y hasta incluso amigos que podrían llegar a ser familia. Esto termina por entenderse al ser más directos con este tema. Guts por su parte recuerda las palabras de Skull Knight, en donde solo lo ve como una oscuridad llenándose de preocupación. Pero gracias a la intromisión de este pequeño niño, quien, así como Shirk, lo hace enfocarse en otra cosa que no sea la amargura, y se sostiene justo en su espalda, haciendo que Casca vaya por él, y cuando lo intente tomar tengamos este famoso panel. De manera poco sutil nos dan esta imagen de una familia, dando claves para que en una primera instancia relacionemos a este niño con el feto de Casca, el cual sería el hijo de ella y Guts. Pero también creo que es una pequeña muestra de cómo Guts ha sabido cambiar desde que formó su grupo, ya que no había tenido esta interacción tan cercana con Casca desde su intento de violación, y esta es la primera vez desde entonces en donde ambos se encuentran bastante cercanos, pero en una situación conmovedora. Esto ayuda a Guts en no pensar en los males, reenfocándose en qué habrá pasado con aquel feto, mientras todos juntos empiezan a dormir. Pero las cosas no saldrían tan bien. El arco en su recta final muestra una batalla contra los cocodrilos, animales alterados por la magia de los Kushan. Para este punto ya hemos tenido momentos para explorar más a Farnes y sobre todo a Shirk y Guts, por lo que ahora la intromisión de estos enemigos sirve para ver lo que aprendieron tanto Serpico como Isidro en su batalla contra los trolls. Serpico presenta un mejor uso de la magia, esta vez saliendo ileso del ataque de sus enemigos, mientras que Isidro, tras haber asesinado al rey troll, siente más confianza en sus habilidades. De hecho, un detalle bastante peculiar es que el propio Puck es quien le da las estrategias a Isidro para combatir, siendo de los pocos casos en donde ambos personajes llegan a complementarse y desarrollarse para salir de una situación. Más tarde, Guts se une a ellos aún con sus heridas, sobre todo por su necesidad de proteger a Casca. Esta batalla, pese a ser bastante simple, muestra una clara evolución en cómo actúa el equipo, ya que todos terminan siendo útiles y aportando en algo en la batalla, ideando estrategias como que Serpico atacara a los magos directamente, mientras los demás cuidaban la cabaña. Esto, para los estándares de Berserk, es algo que se disfruta mucho, ya que es la segunda vez que vemos a un equipo trabajando de manera funcional y todos cuidando de todos, cosa que no había relucido desde aquella batalla con los Bakikara en la Edad Dorada. Con este elemento y los momentos en los que todos convivían nos comunican el cómo el grupo ya está establecido y cómo llegan a trabajar en unidad. Esto será sumamente importante, ya que en próximos arcos, tanto Isidro al tratar mejor a Shirk como Farnes y su problema de pertenencia están íntimamente ligados a las relaciones que formaron hasta este momento, dando una coherencia y profundidad a los personajes. La batalla termina y sin embargo Guts, al sentir la sangre en su cuerpo y el combate constante,
ahora ya no es algo que pueda controlar, teniendo que resistir el llamado de la bestia, hasta que llega un monstruo marino que ni Sérpico o los demás pudieron detener. Incluso el propio God se vio derrotado ante su poder, pero él ya no puede aguantar y la bestia emerge. God sin problema derrota a aquel monstruo, pero aquí tenemos una vista interesante. Cuando God portó por primera vez la armadura contra Grumble, solo teníamos un panorama objetivo del momento. A ojos del lector y los personajes, solo veíamos a la armadura destruir y combatir, saciando su sed de violencia. Pero ahora logramos ver el punto de vista de Guts, el rugido del mar, la oscuridad y el temor que mencionaba Guts con anterioridad hacia el imponente océano. Ahora se ve representado todo como su entrada a la oscuridad y su pérdida de control sobre sí mismo. Vemos que a ojos de la armadura solo existe peligro, dientes afilados y una oscuridad que lo cubre todo. Su conciencia se va perdiendo, justo como Skull Knight mencionó, dejando de ser humano. Esta mirada más cercana a Guts en estado berserker es incluso mejor que la vista que nos dieron anteriormente, ya que por primera vez apreciamos cómo la armadura percibe el mundo, cómo Guts pierde lo que lo hace humano, y esta sensación de estar rodeado constantemente de peligro, como si no tuviera otra opción más que matar. Y tras aniquilar a todos los monstruos, Guts apunta su mirada hacia sus compañeros, a punto de matarlos, pero una luz lo detiene. El niño de la luna en su forma astral hace por última vez en este arco lo que hemos estado viendo repetidamente, el enfocar al protagonista, alejándolo de la oscuridad. Guts, al estar siempre preocupado por Casca, sin siquiera importarle su estado de salud, hasta darse cuenta que puede disfrutar de la sonrisa de ella y del atardecer como nunca lo había hecho. Su odio interno, que casi hizo transformarse en demonio, logró ser rápidamente detenido por Shirk. Sus preocupaciones por el futuro se transformaron en calma al estar con el niño. Todo concluye aquí con aquel que pudo ser su primogénito, enfocándolo hacia la luz que lo salvará, al igual que antes lo hizo para poder salvar a Casca en la saga de la condena. Luego nos presentan este panel que ejemplifica de manera excelente el arco, en donde Shirk salva a Guts de la oscuridad, así como él la salvó de su amargura anteriormente. Lo que también me gusta de este panel es que está situado en el propio mar, aquel que Flora lo veía como algo hermoso y peligroso a la vez, y que a lo largo del arco efectivamente puede ser ambas cosas. Al final Guts es liberado, pero lleno de ira ya que no pudo controlarse y domar a su demonio, a lo que Shirk le responde: si solo estás bien dentro de ti y no con lo que te rodea, te volverás un adulto amargado. Siendo las mismas palabras que le dijo Guts a ella con anterioridad, sirviendo de aprendizaje para ambos personajes, y que deben estar más tranquilos con quienes lo rodean, es decir, sus compañeros y las situaciones que viven. A esto agrega Farnes que Guts no debería sentirse mal, ya que pese a todo y gracias a sus esfuerzos han logrado sobrevivir. Guts ante esto se traga su orgullo para seguir adelante. El arco concluye con el niño de la luna despidiéndose y con la presentación de uno de los brujos de Ganishka antelando los sucesos en el puerto de Britannis. El rugido del mar es el arco que cambia a Berserk y es uno de los más completos y ricos en cuanto a mostrarnos la mentalidad de los personajes, su desarrollo a este punto y sus ganas de mejorar, transportando la obra a un mensaje más optimista. El simbolismo usado, pese a ser simple, es bastante fuerte para el lector. Un atardecer que para ese entonces era un símbolo de una posible muerte, ahora es algo bello. Guts siendo sacado de la oscuridad, el valor del grupo representándolos como más unidos, casi como una familia, las múltiples veces que los personajes en sus propios temores son enfocados por otros a seguir adelante, sin contar cómo cada uno tiene un valor bastante importante en la historia. Incluso Puck e Ibarella ayudan de una u otra forma a los demás. Es un arco que nos habla acerca de poder estar en paz con lo que nos rodea, en exteriorizar aquellos sentimientos que nos causan mal, a que nada nos impide mejorar, y sobre todo dar un desarrollo bastante rico a los personajes que antes parecían ser simples. Si alguna vez se preguntan cuándo Berserk empezó a ser más optimista y luminoso, busquen dentro del agua, allí donde un guerrero de mente es salvado por una pequeña luz de lo más profundo de la oscuridad. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.